Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar sobre las expectativas de este 2025. Como ya sabes y he hecho en vídeos anteriores, siempre cada año me gusta intentar ver cuáles son las expectativas o qué es lo que esperar para todo este ejercicio fiscal completo o todo este año completo. Como sabes, venimos de un 2024 bastante movido, donde hemos visto bastantes movimientos y oportunidades dentro de la bolsa y también dentro de otros productos financieros, donde por supuesto digamos que ahora este año 2025 puede ser incluso que haya más oportunidades, o también hay otros inversores u otros economistas que también pronostican una posible recesión. En este vídeo, con los datos que te quiero mostrar, quiero intentar ver cuáles son las expectativas para este año y si con lo que te muestro en este vídeo te puede ayudar para que más o menos tomes mejores decisiones de inversión y te posiciones sobre todo a medio y largo plazo beneficiándote de las circunstancias actuales del mercado. Precisamente es por eso por lo que si vamos aquí, la primera página que te quiero mostrar es datos macro, donde por supuesto lo primero que te voy a enseñar es la evolución de los tipos de interés, tanto en la zona euro como también en Estados Unidos, que son las dos zonas principales donde más o menos nos pueden dar datos importantes de cómo va evolucionando la economía. Aquí puedes ver que, por ejemplo, la evolución con el Banco Central Europeo, es decir, los tipos de interés, vemos que realmente de unos años estando muy bajos y vemos que llegaron a subirlo hasta el 4,5 el 20 del 9 del 2023, pero ahora han ido bajando los tipos de interés, situándose actualmente en el 3,15, que la última bajada fue el 18 del 12 del 2024, es decir, apenas unas semanas atrás. Por supuesto, si vamos aquí al gráfico resumen, podemos ver la evolución de los tipos de interés y obviamente estos tipos de interés, como sabes, siempre tienen que ir ligados a la evolución de la inflación, porque el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, digamos que su función principal es la de mantener controlada la inflación, y precisamente una de las herramientas que tienen son los tipos de interés. Por supuesto, para darle un sentido a los tipos de interés tenemos que ver en paralelo también qué es lo que ha hecho la inflación, y aquí podemos ver cómo el IPC armonizado de todos los países de la zona euro más o menos digamos que también se ha ido controlando a lo largo de todo 2023 e incluso 2024, salvo al final que ha sufrido un pequeño repunte. Como puedes ver, desde diciembre de 2023 la inflación ha estado bajando, o en este caso el IPC ha estado bajando, que es el índice de precios al consumo, y puedes ver cómo desde diciembre de 2023 estaba en el 2,9, bajando hasta el 1,7 en septiembre de 2024 y luego sufriendo un pequeño repunte hasta el 2,4. Esto aquí vemos la evolución de ese IPC armonizado, y obviamente como ha habido una caída drástica del IPC, es verdad que sigue siendo relativamente alto comparándolo con el objetivo del 2% de inflación que tienen generalmente los bancos centrales, como puede ser el Banco Central Europeo o también la Reserva Federal de Estados Unidos, pues obviamente como ha habido una caída bastante fuerte desde 2023 y 2024 también, aunque con un pequeño repunte al final, es lógico ver que los tipos de interés también han seguido corrigiendo desde ese 4,5 hasta el 3,15 actual. Además, hemos visto una cosa curiosa, y es que esta vez, a diferencia de otros momentos anteriores históricos, el Banco Central Europeo se ha adelantado a la Reserva Federal, y esta vez ha sido el Banco Central Europeo el que ha comenzado con las bajadas de tipos antes de esperar a ver lo que hace la Reserva Federal. Obviamente Estados Unidos ha demostrado que tiene una economía más fuerte, más resiliente, porque digamos que ha tocado como pico máximo la parte de desempleo de un 4%, 4 y poco por ciento, comparándolo con lo de la zona euro, donde hay países que sí es verdad que están sufriendo mucho más, y por eso digamos que el Banco Central Europeo ha estado un poco más condicionado a la hora de mantener altos los tipos de interés, pero esto más o menos nos está dando un indicativo de que si el Banco Central Europeo sigue bajando los tipos de interés
interés y la inflación o el IPC se sigue más o menos controlando o se mantiene por debajo del 3%, incluso cerca del objetivo del 2%, quizás podríamos ver cómo las empresas europeas, es decir, todas las empresas que venden productos de forma interna en Europa o que también, digamos que exportan pero que tienen unos costes menores, pues se pueden ver beneficiadas. Por otra parte, si me voy a la parte de Estados Unidos, vemos que aquí la evolución del IPC ha sido bien distinta, porque fíjate que aquí nos dicen que la inflación acumulada de 2024 es del 2,9 y aquí vemos como realmente el punto máximo llegó hasta el 9,1, mientras que en la zona euro, como te enseñé antes, realmente el pico estaba en 10,6, es decir, llegó a subir mucho más, como puedes ver aquí, mientras que en Estados Unidos hasta el 9,1 y luego fíjate que llegó a bajar hasta el 2,4, situándose ahora mismo en el 2,8 o 2,9 de forma acumulada. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque ha habido un pequeño repunte al final y esto también está ligado con la nueva presidencia de Donald Trump, que va a aplicar ciertas políticas que consideran muchos economistas como inflacionistas. Es decir, por una parte va a ayudar que ciertas empresas paguen menos impuestos, por tanto tendrán más beneficios, sobre todo se verán más beneficiadas las empresas medianas y pequeñas. No quiere decir que las grandes no se vean beneficiadas, pero las pequeñas, que son las que tienen más problemas de financiación y de costes, se verán más beneficiadas con esa bajada de impuesto de sociedades y al mismo tiempo también, entre otras políticas, tienen las políticas arancelarias, es decir, que piensa gravar a todos los productos que vengan fuera de Estados Unidos, lo que quiere decir que encarecería esos productos y eso haría, entre otras cosas, directa e indirectamente, que hubiera más aumento de la inflación por la subida de precios. Por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta y además aquí podemos ver que también el IPC, que está dividido por sectores o segmentos, donde vemos la vivienda, que es uno de los puntos más importantes, porque estamos viendo tanto en Estados Unidos como también al mismo tiempo en Europa que las políticas aplicadas para vivienda no son las correctas. En resumen, aunque ya te lo comentaré en otro vídeo más adelante hablando del sector inmobiliario en concreto, pero realmente cuando está en una zona tensionada lo que hace falta es más oferta, pero bueno, en este caso digamos que como aumenta más la inflación y también tenemos otros sectores donde también va aumentando la inflación, pero menos, pues obviamente al final sale esa media acumulada del 2,9. Obviamente también el objetivo de la Reserva Federal es llegar a esa inflación o a ese IPC del 2% de forma objetiva y obviamente si Donald Trump aplica políticas que sean inflacionistas, pues esto está ligado con lo que nos enseñó la Reserva Federal, que tras decidir bajar también los tipos de interés al 4,25, que vemos que lo está bajando más lento de lo que se ha bajado en la zona euro, justo esto también tiene sentido o está ligado con el discurso que dio Jerome Powell. Es decir, que para este 2025, cuando los analistas o los economistas estimaban que iban a haber 3 o 4 bajadas de tipos de interés, Jerome Powell dio a entender que realmente incluso podrían haber menos, 2 bajadas de tipos de interés y además más cortas. ¿Por qué? Porque ellos prevén que las políticas de Donald Trump, al ser inflacionistas, pues obviamente puede afectar negativamente a Estados Unidos por aumentar o porque se descontrole la inflación, y es por eso por lo que quieren asegurarse y bajar más lentamente los tipos de interés, que a su vez, manteniendo los tipos de interés altos, hacen que la moneda, es decir, la divisa estadounidense, se mantenga reforzada, y esto es otra cosa que digamos que va en contra de las intenciones de Donald Trump, puesto que quería una moneda más barata para que digamos que las transacciones fueran más asequibles para Estados Unidos, sobre todo las transacciones internacionales. Entonces, si vemos esto y si digamos que el 19 del 12 han bajado al 4,25 los tipos de interés, vemos que después de esa inyección de capital de los bancos centrales, pues tuvieron que subir bastante los tipos de interés precisamente por ese descontrol de capital que inyectaron al mercado, y en el caso de Estados Unidos llegaron hasta el 5,25 y ahora mismo se sitúa en ese 4,25 que es el que te comentaba anteriormente. Lo preocupante no es que esté en el 4,25 ni que vaya bajando más lentamente,
sino lo preocupante, o por lo menos lo que había visto el mercado antes de terminar el año, era que la promesa de hacer varias bajadas a lo largo de todo el año pues no se iban a cumplir, ya que Jerome Powell estaba comentando que iban a haber menos bajadas de tipo de interés. Esto, a su vez, si lo extrapolamos a qué es lo que ocurriría a la economía real, obviamente sectores como por ejemplo el inmobiliario, que es un sector que es muy sensible a los tipos de interés, precisamente porque al invertir en inmuebles, una de las herramientas que tenemos las personas, ciudadanos o inversores para invertir en inmuebles es utilizando hipotecas, es decir, apalancamiento. Por tanto, si los tipos de interés están altos, quiere decir que se encarece mucho el acceso a vivienda y por tanto digamos que esa parte estaría muy sensible, y digamos que para este año 2025, que se esperaba que el sector inmobiliario fuera a ir bien, quizás puede que no vaya tan bien. Ojo, no quiere decir que no vaya mejor que años anteriores donde los tipos de interés eran más altos, pero si se va a bajar más lentamente, quiere decir que a lo mejor este sector irá subiendo más lentamente. O dicho de otra manera, también podría ser una oportunidad plantearte invertir en este sector. Una vez hemos visto más o menos esto con tipos de interés e inflación, lo curioso es que también te tengo que comentar que, hablando de tipos de interés, no tenemos que olvidarnos de un producto muy importante, como es el caso de la rentabilidad de los bonos. La renta fija o bonos, que ya te he traído un vídeo en el canal que te lo dejo por aquí, pues digamos que es bastante importante, ya que para ese tipo de inversores que buscan inversiones más seguras, el activo libre de riesgo que se considera, es decir, un activo que más o menos sea seguro, es verdad que seguro dentro de la inversión no hay nada 100%, pero lo que más se acerca es el bono estadounidense a 10 años, es lo que se considera como activo libre de riesgo. Podemos ver, por ejemplo, que aquí el bono estadounidense pues está subiendo y ahora mismo se sitúa o te paga una yield, una rentabilidad del 4,68%. Es decir, que si tú inviertes a 10 años en bonos estadounidenses, quiere decir que obtienes por el capital invertido un 4,68%, y esto es una rentabilidad bastante alta, ya que en renta variable siempre se espera que te ofrezca un 4, 5 o 6% más que la renta fija, debido a esa volatilidad que al final ocasiona incertidumbre y muchos inversores no están dispuestos a sufrir esa volatilidad. Por eso, si vamos a invertir en renta variable, lo lógico sería más o menos esperar que obtuviéramos en términos generales un 4, 5, 6%. Por ejemplo, si vamos al SP500 histórico, pues vemos que descontando la inflación más o menos ha generado un 6,5, 7% en toda su historia. Por tanto, esto quiere decir que, teniendo en cuenta también la volatilidad y los riesgos asociados a la renta variable, pues obviamente si la renta fija cada vez ofrece más rentabilidad, al ser un activo libre de riesgo porque te paga los cupones de forma fija, sobre todo si estamos hablando de un estado solvente como es el de Estados Unidos, pues obviamente eso hace que el interés por la renta variable sea cada vez más bajo, mientras que los inversores puedan rotar más a renta fija. Lógicamente se esperaba que para este 2025 los tipos de interés fueran bajando poco a poco, lo que quiere decir que la renta fija se iría volviendo cada vez menos atractiva y los inversores de forma natural rotarían a la renta variable, es decir, invertirían más capital en las empresas. Por tanto, las empresas al mismo tiempo generarían mayores beneficios, habría más interés y a su vez crecerían más y se pagarían mayores múltiplos dentro de la bolsa. Pero como estamos viendo, si los tipos de interés siguen siendo altos a 10 años, 20 años o 30 años, pues obviamente habrá muchos inversores que todavía quieran seguir invertidos en la renta fija. Obviamente, si vamos aquí, por ejemplo, al bono de 10 años, vemos la evolución donde fíjate que desde septiembre de 2024 digamos que los tipos de interés en el bono a 10 años, como puedes ver que te digo que es el genérico o el que se tiene en cuenta como activo libre de riesgo y es el que sirve para comparar o ver la comparativa y la salud de la economía, pues puedes ver cómo ha ido evolucionando desde entonces y cada vez ha pagado un mayor tipo de interés, a pesar de que la Fed
en este último momento ha estado bajando los tipos de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que si los tipos de interés a corto plazo, es decir, que la Fed baja los tipos de interés, por tanto los bonos a 3 meses, 6 meses, es decir, con duración menor a un año van bajando, eso significa que se espera que a corto plazo la Fed vaya bajando. Sin embargo, si vemos que los bonos a 10, 20 o 30 años van subiendo la rentabilidad o el tipo de interés según el mercado o las expectativas del mercado es que vayan subiendo, eso quiere decir que quizás el mercado prevé que la Fed tenga que mantener o volver a subir los tipos de interés, cosa que, como ya sabes y hemos visto de forma repetida estos años atrás, si se suben los tipos de interés, obviamente la renta variable se vuelve menos atractiva, la renta fija se vuelve más atractiva, muchas más empresas, sobre todo las endeudadas, digamos que el mercado verá que hay un mayor riesgo estar invertido, sobre todo en las empresas growth, que suelen ser empresas que tienen un enorme crecimiento, por supuesto porque tienen apalancamiento, es decir, que se endeudan, por tanto tendrían un mayor riesgo y el múltiplo de esas compañías bajaría, que sería lo normal, pero aquí estamos viendo, digamos que una diferencia o un diferencial entre el sentimiento de mercado a corto plazo y a largo plazo. Con bonos de corta duración vemos que bajan porque los tipos de interés bajan, pero los bonos a 10 años o más está subiendo ese tipo de interés. Lo que quiere decir que este año 2025 puede que veamos pocas bajadas de tipo de interés, ninguna bajada o incluso que veamos algunas subidas si se llegan a implementar esas políticas inflacionistas de Donald Trump, entre otras. Por eso esto hay que tenerlo en cuenta porque a modo de expectativas para todo este año 2025 vemos que ahora mismo uno de los productos más atractivos es el bono a 10 e incluso a 20 años que te está ofreciendo más de un 4,5%. 4,5% libre de riesgo. Recuerda que si la inflación más o menos o el objetivo a largo plazo de inflación es que esté cerca del 2%, 2,5%, quiere decir que realmente tú revalorizarías tu capital de forma segura, neto de inflación, otro 2,5%. Cosa que eso, sobre todo para inversores que son más conservadores o inversores que son más adversos a los riesgos, pues puede ser más interesante. Por tanto, aquí vemos que las expectativas en cuanto a la economía, pues vemos que al mismo tiempo hay ciertos sectores que se pueden beneficiar y otros ciertos sectores que se podrían perjudicar. Aquí, como te estaba enseñando, por ejemplo, vistes aquí distintos sectores donde vemos distintos IPCs, es decir, distintos tipos de inflación, y obviamente en función de la inflación ya nos está dando información sobre qué sectores se ven más afectados por la inflación y al mismo tiempo por los tipos de interés. Como sabemos y ya te he explicado en el canal, por ejemplo, el sector inmobiliario se ve afectado más negativamente por la subida de los tipos de interés y se ve más beneficiado por la bajada de tipos de interés. Luego es verdad que hay otros sectores, como por ejemplo el sector de consumo estable, que como es un consumo estable, da igual que los tipos suban o bajen o también que suba o baje la inflación, porque generalmente esos productos, como son necesarios para consumir, pues obviamente se repercuten al cliente y no sueles tener pérdidas con ese tipo de sector, lo que se considera un sector más resiliente. Pero como te digo, luego la parte de vivienda es uno que es más volátil y dependiente de lo que hagan los tipos de interés. Por supuesto, tienes otros sectores como el de telecomunicaciones, que también digamos que se considera un poquito más defensivo o resiliente, y luego el financiero, donde por ejemplo si se bajan los tipos de interés, obviamente el financiero se verá cada vez más perjudicado, porque recuerda que si se suben los tipos de interés, por una parte, es verdad que los bancos o entidades financieras se tendrán que financiar a un tipo de interés más caro, pero si aplican un porcentaje sobre ese nuevo tipo de interés, quiere decir que sus márgenes se expanden, cosa que por esta parte, digamos que el sector financiero o empresas del sector financiero se podrían ver también beneficiadas. Por tanto, todo esto que lo vemos simplemente conociendo tipos de interés e inflación, debemos tenerlo en cuenta, sobre todo si queremos invertir en un tipo de sectores u otros. Además, te traigo otra información actualizada, como es la guía de mercado de JP Morgan, que ya te la he traído en vídeos anteriores. En este caso, actualizado a el primer trimestre de 2025, de donde podemos extraer información interesante, y ya no solo en términos económicos globales, porque obviamente
Aquí te hablan tanto de la tasa de desempleo, las expectativas de IPC y otra serie de cosas que te recomiendo que vayas a esta web y que te leas este informe completo, pero yo sobre todo me voy a centrar en la parte no solo macro, sino también de mercado para ver qué expectativas podemos tener y en qué activo sería más interesante invertir. Aquí, por ejemplo, en este primer gráfico podemos ver la actualización del SP500, los múltiplos que se han pagado por el SP500 y lo vemos actualizado a diciembre, a 31 de diciembre de 2024, donde el PER del SP500 estaba en 21,5 veces. Ya como te expliqué en vídeos anteriores, la media del SP500 histórica es de entre 15 y 17 veces, más o menos unas 16 y media, pero es verdad que esto ha cambiado debido a que los porcentajes o pesos de las compañías que componen el SP500 han cambiado y tenemos que entender si realmente es óptimo o no este múltiplo. A priori es verdad que hay muchos inversores, muchos canales de YouTube, muchos economistas que están diciendo que pagar este múltiplo generalmente para los próximos años lo que nos podría generar es un 5%, 3%, 2% de rentabilidad esperada, y en parte según los datos eso no es del todo incorrecto, pero también por supuesto hay que hacer un análisis más global y comprender las cosas de forma objetiva y no tanto centrarnos solo en lo que estamos viendo exclusivamente. Por eso aquí podemos ver como el múltiplo está a 21,5 veces, que se sitúa por encima de la media alta de 20 veces. Por supuesto, el múltiplo ha sido la media de 16,9, es decir, 17 veces, luego la media alta de 20 y la media baja de los puntos más bajos de 13,6 en todos estos años desde el año 94. Obviamente todo esto hay que tenerlo en cuenta y aquí podemos ver como el PER forward es de 21 veces, 21,47 veces, y de los últimos 30 años de 16,86, que parece que hay un enorme diferencial. Obviamente sí es verdad que la media histórica nos puede servir como comparativa, pero también tenemos que entender que la media histórica tenemos que valorar qué es lo que ha pasado en esa historia. Es decir, si por ejemplo la evolución de la inteligencia artificial es actual, es decir, en los últimos años, podríamos decir que ha tenido sobre todo un boom en los últimos 5 años, pues obviamente si ha habido un incremento drástico tanto en inversión, tanto en beneficios, tanto como en aumento de márgenes, sobre todo por las empresas tecnológicas relacionadas con inteligencia artificial, cloud y todo esto, pues obviamente si esas empresas generan más, obviamente el mercado estará dispuesto a pagar mayores múltiplos. Y aparte también si han cambiado los pesos de las compañías que componen el SP500, pues obviamente no nos serviría del todo la media histórica del SP500 porque ha ido cambiando. Y las empresas, el peso que representaban en el pasado no es el mismo peso que representan ahora. Por eso debemos tenerlo en cuenta. Hablando de otros canales, economistas y analistas, aquí ves el gráfico donde realmente ellos sacan la información de que realmente si el mercado del SP500 está a 21,5 veces, con el R cuadrado que más o menos hay una correlación bastante amplia que nos dice que según el múltiplo PER forward que se paga, al final el SP500 termina dando una rentabilidad X. En este caso, aquí vemos que si el SP500 más o menos da un múltiplo o está a una valoración de esas 21,5, significa que aproximadamente podría estar dando un 2, 2,5, 3% para los próximos años, en este caso para los próximos 5 años. ¿Esto es del todo correcto, sí o no? Bueno, pues aquí viene mi opinión y es depende de lo que estamos analizando, qué tipo de empresas tenemos en cuenta, y no solo hay que mirar el SP500, porque el SP500 sí son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero no son o no tienen la misma proporción, no tienen la misma importancia y no tienen tampoco ni el mismo riesgo ni tampoco la misma predictibilidad de ingresos a futuro. Por tanto, no podemos valorar las 500 empresas exactamente igual. Y es por eso por lo que tienes también que tener en cuenta los datos que te voy a mostrar a continuación. En primer lugar, aquí podemos ver cómo ha habido un aumento de márgenes dentro del SP500, márgenes de beneficios de forma trimestral. Aquí, por supuesto, en pandemia se redujeron esos márgenes, que fue o se considera que fue una recesión puntual, obviamente por la parte de la pandemia, pero fíjate que después de eso, 2021, se dispararon los márgenes de todas las compañías que componen el SP500 y fíjate que ahora incluso en el Q3 de 2024, es decir, prácticamente a finales de 2024,
pues los márgenes estaban subiendo, incluso en el cuarto trimestre estaban subiendo en términos generales todavía más. Por tanto, si aumentan los márgenes, quiere decir que los costes se están controlando, y esto lo tenemos que ligar con la bajada de inflación. Si baja la inflación, los costes de producción de las empresas se reducen, y por tanto, si los costes se reducen, los márgenes de las compañías aumentan. Pero es que a su vez también, si la economía es fuerte como la de Estados Unidos, donde también ya te he enseñado en vídeos anteriores, por ejemplo, la tasa de desempleo que estaba en el 4 y poco por ciento, o incluso se había mantenido en el rango de ese 4%, eso quiere decir que el consumo sigue activo, precisamente porque la mayoría de personas trabajan y tienen capital para poder seguir consumiendo, y por tanto eso se traduce en mayor beneficio empresarial para las empresas. Pero es que además eso no es todo, sino aquí fíjate que las expectativas para los próximos años, en este caso 2025 y 2026, es que en este caso vaya creciendo los revenues o los ingresos, y también al mismo tiempo vemos como aquí en 2024 los márgenes han sido de media del 8,2%, ingresos ha crecido un 1,4%, y luego al mismo tiempo recompras de acciones del 0,9%, y total de EPS que hayan aumentado un 8,7%, mientras que de 2001 a 2023 fíjate que ha sido mucho o ha estado por debajo, salvo en ingresos que ha crecido más de 2001 a 2023. Es verdad que el resto, es decir, aumento de márgenes más recompra de acciones y al mismo tiempo EPS que han aumentado, pues obviamente si las empresas generan más beneficios, pues eso se traduce en que al final el múltiplo está justificado que sea más alto, porque ese múltiplo bajará más rápido si suben los EPS de todas las empresas que componen el S&P 500. Pero es que además, si separamos todas las empresas por sectores o por industrias, podemos ver que las expectativas son bastante positivas, lo que quiere decir que si hay un múltiplo alto pero las expectativas son altas y se cumplen, que ojo, hay que verificar que esas expectativas se cumplen, pues eso quiere decir que el múltiplo que vemos actualmente alto o aparentemente alto, en cuanto se verifiquen esos beneficios, ya no es tan alto, porque obviamente ya esos beneficios pasan a ser una realidad, y por tanto el múltiplo baja, o digamos que se ajusta a los beneficios reales, y el mercado vuelve a tener en cuenta beneficios futuros. Fíjate que aquí, por ejemplo, en la parte de arriba podemos ver cómo para 2025, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre, salvo el sector de la energía, que en los dos primeros trimestres, como puedes ver aquí, se espera un decrecimiento, en el resto de sectores o industrias se espera un fuerte crecimiento. Recuerda que si los tipos de interés se mantienen o bajan, aunque sea que bajen, obviamente casi todos los sectores se ven beneficiados. También incluso los sectores que se ven beneficiados por altos tipos de interés, pero si están endeudados, también digamos que se benefician por la otra parte, porque incrementa el consumo, entre otras cosas, como es el sector financiero. Por tanto, aquí vemos que el sector de la energía es el que a priori, en cuanto a expectativas, repito, pues en los primeros trimestres tenga un decrecimiento, pero el resto de industrias se espera crecimientos bastante interesantes. Y de media, crecimientos para el primer trimestre del 11, para el segundo del 11, para el tercero del 15 y del 17 para el cuarto trimestre. Y esto teniendo en cuenta las expectativas actuales de tipos de interés e inflación que hay para 2025. Porque repito, esta guía de mercado de JP Morgan está actualizada a 2024 y primer trimestre de 2025. Además, si bajamos aquí abajo, podemos ver que en este caso la rentabilidad para los accionistas por sectores, pues fíjate que es interesante, porque la que más ha dado o ha ofrecido de los últimos 12 meses, que esto también tiene correlación porque normalmente de forma cíclica los sectores que más rentabilidad te dan, luego en el siguiente espacio temporal te ofrecen una menor rentabilidad, que justo es lo que estamos viendo. Por ejemplo, el sector de la energía es el que más rentabilidad ha ofrecido, no solo en cuanto a recompra de acciones, sino también en cuanto a pago
de dividendos, la parte de la energía, pero luego fíjate que el real estate, por ejemplo, en cuanto a recompra de acciones, ha ofrecido de forma negativa, mientras, es decir, que ha emitido acciones, por tanto ha diluido a los accionistas, mientras que la parte de dividendo han dado una rentabilidad interesante cercana al 3% o del 3%. Por tanto, aquí podemos ver que sí, efectivamente, el sector de real estate, por estar los altos tipos de interés, pues ha sido el que a los accionistas, en términos generales, si hacemos la media de 3% en dividendos menos 1,4, ha sido la que menos rentabilidad neta ha dado a sus accionistas porque están los altos tipos de interés, pero recuerda que si van bajando los tipos de interés, todo esto se puede dar la vuelta y los sectores que peor lo han hecho luego serán los que se esperen que sean los mejores, entre otras cosas. Por tanto, aquí podemos ver que la evolución de los últimos 12 meses y las expectativas de 2025 son bastante positivas, y aunque es verdad que los tipos de interés se espera que bajen poco a poco, sí es verdad que afectarían de forma positiva. Por tanto, aquí podemos sacar como conclusión que sí o sí, aunque nos parezca que el mercado, es decir, el SP500, si lo tomamos como media, está caro, lo que está claro es que tenemos que estar invertidos. ¿Por qué? Porque los sectores se van a ver beneficiados a lo largo de todo este año 2025, y solo en el caso hipotético en el que al final la Fed no solo mantenga los tipos de interés, sino los vuelva a subir, en ese caso sí es verdad que la mayoría de sectores no se recuperarían o no subirían tanto, pero por contrapartida tenemos los bonos a largo plazo, de los cuales sí te beneficiarías. Además, si suben los tipos de interés, los nuevos bonos que salgan emitidos obviamente ofrecerían una mayor rentabilidad. Cosa que eso también podría ser interesante para nuestra cartera, porque si no encontramos oportunidades interesantes podríamos rotar una parte de nuestra cartera a la parte de bonos o renta fija, esperando hasta que muchas de esas compañías se pongan con un mayor descuento, repito, si se suben los tipos de interés, para luego volver a cambiar y posicionarnos en esas buenas empresas o sectores con un mayor descuento. Además, otro punto importante que debemos analizar cuando vemos distintas empresas para saber en cuál podemos invertir con más garantías de que haga las cosas bien a medio y largo plazo, obviamente es tanto el efectivo que disponen como también al mismo tiempo la inversión o el I+D, es decir, inversión, investigación y desarrollo, es decir, toda la inversión o CAPEX que van a hacer en la empresa para obviamente seguir creciendo de manera fuerte y consistente. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el porcentaje de efectivo empresarial dentro del balance o activo corriente por sectores, aquí podemos ver, por ejemplo, que los servicios de comunicación, real estate y sector tecnológico eran los sectores o industrias que más cash tenían dentro del balance corriente, es decir, de la parte de activo corriente, lo que quiere decir que tenían más efectivo para poder luego hacer más inversiones. Esto no quiere decir que estuvieran haciendo más inversiones, sino que si tenían más caja, quiere decir que estaban acumulando caja para probablemente o posteriormente hacer fuertes inversiones, más compras, etcétera. Obviamente de aquí podemos extraer como información importante que el real estate, si los tipos de interés están altos, obviamente ese cash les sale más a cuenta invertirlo en bonos a largo plazo, que les da una mayor rentabilidad, y no financiarse para comprar inmuebles porque les sale más caro. Por tanto, almacenan efectivo o lo invierten en bonos a corto plazo que les da una mayor rentabilidad, y luego cuando bajen los tipos de interés para poder financiarse más barato, obviamente darán ese paso, invertirán en más inmuebles y generarán un mayor retorno. Por tanto, es lógico ver cómo el sector de real estate sí ha almacenado más caja, al igual que el sector tecnológico, que aunque es verdad que empresas dentro del sector de inteligencia artificial o incluso de semiconductores que hemos estado viendo cómo han hecho fuertes inversiones por la fuerte demanda de inteligencia artificial, obviamente aún así, por los altos tipos de interés, digamos que se encarece más el solicitar deuda o apalancarse. Por tanto, muchas empresas, ojo, que no las grandes, porque las grandes sí es verdad que han decidido invertir fuertemente en inteligencia artificial, también porque tienen cientos de billions en caja y obviamente se lo pueden permitir, empresas como Google, Microsoft, etcétera, pero el resto de empresas tecnológicas obviamente lo más lógico es permanecer en cash
recibiendo unos intereses mientras esperan a que la financiación sea también más barata para luego crecer más fuertemente y hacer nuevas implementaciones tecnológicas que les permita crecer y aumentar los márgenes de manera más rápida. Y aquí también podemos ver que en cuanto a investigación y desarrollo, es decir, lo que invierten en CAPEX por sectores, fíjate que la parte de servicios de comunicación tecnológico y también consumo discrecional, es decir, lo que sería consumo como puede ser el lujo, por ejemplo, incluso salud, pues son los que más han invertido para seguir creciendo. Obviamente estas empresas, si están invirtiendo más, es porque esperan que los próximos años vayan a ser más fuertes para estas empresas, es decir, tanto para servicios de comunicaciones, telecomunicaciones o tecnología, también al mismo tiempo consumo discrecional y también, por supuesto, la parte de salud. Ahora mismo, digamos que son sectores que, repito, que salvo las empresas grandes que lo están haciendo bien, el resto, pues obviamente por los altos tipos de interés sufren más, y por eso hemos visto como empresas de lujo o empresas de consumo discrecional, pues obviamente han bajado en bolsa, han sufrido un poco más, también empresas de salud que han corregido, empresas tecnológicas, etcétera, pero esto quiere decir que ya estamos anticipando que estas empresas, si están haciendo fuertes inversiones ahora mismo, que todavía están bajando los tipos de interés, pero siguen estando relativamente altos y ya están haciendo fuertes inversiones, quiere decir que ellos esperan que los próximos años sean bastante fuertes. Por tanto, ya tenemos un indicativo de que aquí hay ciertos sectores en los que quizás podría ser interesante posicionarnos ahora, a pesar de que veas que el S&P500 parezca caro, precisamente porque vemos que estos sectores están invirtiendo fuerte y esto puede repercutir en unos mayores beneficios futuros. También, como te hablaba antes, es importante valorar el posicionamiento o peso de compañías que hay dentro del S&P500. Y aquí, que esto te lo traje en vídeos anteriores, puedes ver cómo el top 10, es decir, las 10 empresas más grandes dentro del S&P500 realmente son las que tienen el múltiplo más alto. Aquí puedes ver que de forma corriente están cotizando de media a 29,8 veces, y de hecho si de aquí quitaras las dos más caras, que son en este caso Tesla y Nvidia, incluso el múltiplo bajaría mucho más abajo, bajaría por debajo de las 25 veces, lo que podría ser razonable para ese tipo de compañías que son las compañías de más calidad del S&P500. Por tanto, técnicamente no es tan caras el top 10. Si es verdad que Tesla está algo más cara, aunque recientemente ha corregido en bolsa, y Nvidia también ha vuelto a subir, había bajado, ha vuelto a subir, precisamente porque hay expectativas de una mayor inversión en la parte de inteligencia artificial y hay ciertas empresas que están viendo una mayor o un incremento de demanda, cosa que eso es positivo para todo el sector de semiconductores. Por tanto, esas empresas sí es verdad que tienen múltiplos exigentes, pero la media de todas las empresas del top 10 más o menos tiene múltiplos altos, pero justificados para el tipo de negocio que son. Sin embargo, aquí vemos que la media del S&P500 se sitúa en 21,5, que parece caro, pero fíjate que el resto, es decir, las 490 restantes, fíjate que estarían cotizando a 18 veces, que si lo comparamos con la media del S&P500 tampoco es caro. Y además, fíjate otra cosa, que esto es importante, y es que el peso del top 10, es decir, de las empresas más grandes del S&P500, las 10 primeras, ahora pesan un 38%, es decir, que los beneficios generados de estas compañías, o la capitalización de mercado, mejor dicho, de estas compañías, supone el 38% del precio total del S&P500. Es decir, que 10 empresas de 500 están ofreciendo casi el 40% de capitalización de todo el S&P500, lo que quiere decir que, obviamente, si son empresas más grandes, estables y que además tienen enormes expectativas por el crecimiento de la inteligencia artificial, entre otras cosas, pues obviamente es lógico que coticen a múltiplos más elevados. Pero fíjate que luego, en cuanto a concentración económica dentro del S&P500, aquí podemos ver que investigación y desarrollo, el top 10, pues son las que aportan a todo el S&P500 el 41%. Es decir, que las 10 empresas más grandes invierten prácticamente casi
la mitad del capital total que se va a invertir en todas las empresas del S&P 500. O sea, de 500 empresas, 10 te aportan casi la mitad de capital en cuanto a investigación y desarrollo. Luego, en cuanto a free cash flow, prácticamente estamos hablando de una cuarta parte. En cuanto a beneficio operativo, también una cuarta parte. Y luego fíjate que de CAPEX, ventas y empleados, 19, 13 y 10. Lo que aquí vemos como indicativo que el top 10 empresas son claramente muy superiores al resto de empresas del S&P 500, por tanto es lógico que los múltiplos sean más elevados y ojo, recuerda que los múltiplos son elevados, múltiplos forwards de 12 meses, es decir, a un año, y si se cumplen esas expectativas, el múltiplo baja. Porque si aumentan los beneficios, el múltiplo de esa compañía pasaría a bajar o a reducirse y por tanto lo que hoy puede aparentar ser caro, quizás el año que viene ya no lo sea, y por eso también esto tenemos que tenerlo en cuenta. Además, si queremos afinar un poquito más y ya no miramos el top 10, sino las 7 magníficas, es decir, tenemos en cuenta las Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, es decir, todas estas, Meta, ¿vale? Todas estas compañías que son las 7 magníficas, obviamente tienen un múltiplo mucho más alto, pero es que además fíjate el crecimiento que han ofrecido para el S&P 500. Estamos hablando de un 40 en 2021, un menos 40 en 2022. Sí, es verdad que corrigieron bastante, pero fíjate que después crecieron un 76 y luego en 2024 han crecido un 48. Y la media del S&P 500, es decir, si hubieras elegido invertir en el S&P 500 en estos últimos años, podrías haber obtenido un 27, un menos 19, un más 24 y un más 23. Sin embargo, haber invertido en las 7 magníficas dentro del S&P 500, pero solo seleccionando las 7 más teóricamente caras, pues fíjate que la rentabilidad hubiera sido muchísimo mayor y hubieras obtenido un mayor resultado. Por tanto, aquí sí es verdad que estas compañías han ofrecido un mejor resultado porque los beneficios se han incrementado mucho más que el resto de las empresas del S&P 500, repito, porque son empresas pequeñas, han sufrido más con los altos tipos de interés y también con la alta inflación, cosa que las grandes no tanto, pero es que además fíjate que en cuanto al crecimiento de beneficios, esto es interesante porque a partir de 2024, aquí vemos que los trimestres de 2024, vemos como las empresas, las 7 magníficas, fueron las que más aportaron beneficios, el crecimiento de esos beneficios crecieron un 50, un 35, un 21 y un 23, cosa que el resto, es decir, las 493 restantes, solo crecieron, o mejor dicho, decrecieron un menos 2, luego crecieron un 6, un 1 y un 8. Y ahora para 2025 se espera que las grandes, las 7 magníficas, crezcan un 19, un 21, un 25 y un 21, es decir, de media estamos hablando más de un 20% estas 7 empresas. Por tanto, es lógico que si crecen a 20% el múltiplo sea más alto. Sin embargo, las empresas pequeñas, que sí se espera que bajen los tipos de interés, pero fíjate que irían progresivamente subiendo esos beneficios del 9, el 8, el 13 y el 15. Es decir, que ya sobre todo a finales de año podríamos ver como muchas de estas empresas más medianas o pequeñas empiezan a presentar resultados o crecimiento de beneficios más importantes, lo que quiere decir que quizás estaría más justificado que el mercado pagara mayores múltiplos por este tipo de empresas. Por ejemplo, si invertimos en empresas mid caps o small caps, ya podemos más o menos intuir que si los beneficios, ojo, si se cumplen estos beneficios, quiere decir que, por tanto, esas empresas, seguramente el mercado empezará a reconocer que los beneficios que presentan son interesantes y, por tanto, pasarán a invertir en estas compañías. Recuerda que si las compañías pequeñas, y te hablo de las pequeñas o de las pequeñas y medianas, que son generalmente el resto de las compañías del S&P 500, excluyendo las 10 primeras o las 7 primeras, te van a generar un 9, un 8%, pero recuerda que es con el riesgo de la volatilidad de la renta variable, por supuesto, pues esto quiere decir que si en renta fija más o menos nos están ofreciendo un 4 y pico, un 4,65, 4,70, 4,80, pues fíjate que eso sería activo libre de riesgo, obtenemos prácticamente más de la mitad de rentabilidad que estas empresas pequeñas simplemente invirtiendo en bonos a 10 años de Estados Unidos. Por tanto, muchos inversores es verdad que todavía
justificarían en los primeros trimestres seguir invertidos en renta fija, pero si obviamente a final de año se justifica que las empresas presentan, las grandes, 25 y 21% de crecimientos y las medianas y pequeñas 13 y 15%, quizás ahí podríamos ver cómo vuelve a haber una rotación de renta fija a renta variable, y obviamente los múltiplos de esas empresas medianas y pequeñas podrían volver a algo más normal. Por tanto, yo aquí, como siempre te he explicado en el canal, recuerda que con las empresas pequeñas y medianas siempre tenemos que ser más pacientes, porque obviamente el mercado tiene más incertidumbre con este tipo de compañías y puede que estén más baratas durante muchos más años. Por tanto, hay que ser más pacientes, pero obviamente no vamos a ser tontos. Si alguna de estas compañías que, por ejemplo, crecen más de las 7 magníficas están más baratas o a múltiplos con descuento, obviamente vamos a invertir mejor en estas porque van a generar mayores beneficios, y mayores beneficios implica que nuestra rentabilidad será superior. Sin embargo, también es verdad que con las pequeñas, si vemos que tienen un mayor descuento, pero a final de año quizás es cuando los beneficios podamos ver que suban bastante, pues ese momento podría ser el ideal o el idóneo para a lo mejor rotar nuestro capital de letras del tesoro o de bonos a 10 o 20 años, rotarlos a esas empresas que estarán baratas o que estarán con descuento, para luego empezar a tener un upside, no solo por la rentabilidad de esas empresas pequeñas o medianas, sino también por una expansión de múltiplo, cosa que, como ves, es bastante interesante. Y además, fíjate que la evolución de los márgenes sobre beneficios, aquí por ejemplo podemos ver que hay un enorme diferencial entre las empresas grandes o 7 magníficas y el resto de compañías. Estamos hablando en este caso de márgenes de media del 23,5% y márgenes del 10%, lo que quiere decir que si bajan los tipos de interés, obviamente estos márgenes se dispararán, mientras que la de las grandes, como obviamente tienen muchísimo más capital y también es verdad que muchas de ellas no están tan endeudadas, pues obviamente estos márgenes también puede que aumenten algo, pero no aumentarán tan drásticamente como si podrían aumentar las de las empresas pequeñas. Pero aún así estamos viendo que si hay empresas que tienen muchos más márgenes, quiere decir que por tanto hay menos riesgo, porque sobre los ingresos que generan un mayor porcentaje se convierte en beneficios, y por tanto para nosotros sería una mayor seguridad para invertir a medio y largo plazo. Y por último, no me gustaría acabar el vídeo sin comentarte este gráfico, que por supuesto ya lo he traído en vídeos anteriores, pero que está actualizado con los resultados de 2024. Aquí puedes ver obviamente las rentabilidades anualizadas del S&P 500 cada año, donde obviamente se tiene en cuenta no solo cómo termina a final de año. Aquí podemos ver que las barras grises es cómo ha acabado cada año, es decir, 34 de los 45 años registrados ha acabado positivo. Podríamos decir que básicamente 3/4 partes estar invertido te sale positivo, te salen resultados positivos. Por tanto, esto ya nos indica que sí o sí tenemos que estar invertidos. Pero es que esto no es todo, sino que al mismo tiempo podemos ver que aquí hay barras grises negativas, donde obviamente, por ejemplo, aquí vemos algunos años como 2008 o 2020, como podemos ver que incluso acabó positivo, pero 2022 con menos 19 y 2008 con menos 38, que sí son años negativos, pero han sido pocos años negativos. Pero si la mayoría son positivos, fíjate que aun siendo positivos, el mercado ha tenido máximas bajadas, que en este caso son los puntos rojos. Es decir, por ejemplo, aquí vemos años como 2020, que aunque terminó con un 16% en positivo, fíjate que el mercado llegó a caer un 34%, es decir, que te da oportunidades. Por tanto, cada año siempre, fíjate que todos los puntos rojos, y esto es curioso, siempre hay bajadas de mercado todos los años. Aunque acabe 3/4 partes de las veces en rendimientos positivos del S&P 500, lo cierto es que todos los años siempre hay oportunidades. Pueden ser mayores o menores. Por ejemplo, aquí puedes ver en el año 95 cómo la bolsa o el S&P 500 creció un 34, pero hubo un momento en el que estaba en el -3. Por tanto, quiere decir que incluso estaba con cierto descuento. ¿Esto qué quiere decir o qué nos está indicando? Que si incluso eres paciente a lo largo de un año, de cualquier año, generalmente la bolsa en algún momento va a corregir o va a situarse por debajo de
como inició el año, porque siempre es así, siempre hay momentos buenos y momentos malos. Los momentos malos, si los aprovechamos en nuestro favor, es decir, nos posicionamos en los puntos rojos, compramos, no digo ni mucho menos en el menos 34, en el menos 34, en el menos 49, porque comprar en los puntos más bajos es prácticamente imposible. Pero sí es verdad que si vemos ciertas caídas de un 10, de un 15, de un 20, de un 12, de un 8, obviamente eso pueden ser oportunidades para añadir capital. Y esto incluso beneficia nuestra estrategia de inversión a medio y largo plazo. Por tanto, yo lo que te digo es, aunque veas que el S&P 500 realmente parezca sobre los números caro, lo cierto es que no está caro, porque como ves, pesa en mayor medida las 7 magníficas o el top 10 de empresas del S&P 500 más, por lo que tienen un múltiplo mayor y por tanto hace que la media del S&P 500 sea superior, que diferente es si lo comparamos con burbujas anteriores, como por ejemplo la de 2008 o la de 2020, donde incluso todas, es decir, empresas grandes, pequeñas y medianas, tenían múltiplos medios superiores a 30 veces, 30, 40, 50, 60 veces e incluso más. Por tanto, ahí sí estaríamos hablando de burbuja, pero aquí ni mucho menos estamos hablando de burbuja. Simplemente es que cada grupo de acciones tiene el múltiplo que considera el mercado que le corresponde. Y además, teniendo en cuenta que se espera que la inflación pueda repuntar, que habrá que ver cuánto, dependiendo de las políticas europeas y las políticas implementadas por Donald Trump, y también que la Fed baje los tipos de interés más suavemente o que incluso lo mantenga, pues obviamente esto puede hacer que la economía este año 2025 no crezca. Pero de ahí a que haya una recesión, bajo mi opinión, creo que eso sería improbable. Ojo, te recuerdo que yo no soy adivino y no sé lo que va a ser la bolsa y probablemente puede que termine ocurriendo alguna recesión o no, no lo sé, pero mirando los números, los datos y viendo la evolución de las empresas, si se cumple las expectativas de analistas, lógicamente este año no veremos una recesión porque hay baja tasa de desempleo en Estados Unidos, hay otros países que se están recuperando, la inflación, aunque pueda repuntar, está más o menos dentro del rango razonable o controlable. Y obviamente también los tipos de interés, si más o menos los mantienen o los van bajando más progresivamente, esto quiere decir que la economía poco a poco irá creciendo y volviendo a la normalidad. Por tanto, como ves, en base a estos datos que te he presentado, estas son mis expectativas para 2025. Por supuesto, no estoy diciendo que se vayan a cumplir o no, porque no soy adivino, pero más o menos podemos estimar que dependiendo de lo que vaya a pasar, si suben los tipos de interés, si los mantienen o si los bajan, más o menos podemos ver ciertos sectores beneficiados. Podemos ver que a pesar de que el S&P 500 parezca caro, es interesante invertir en ciertas compañías e incluso actualmente, sobre todo en Europa, hay muchas oportunidades de inversión que pueden ser buenas ideas a medio y largo plazo. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.